Mi nombre es Julia Villalobos y hablaré acerca de la unidad 2 de la materia procesal civil 2, que se refiere a la demanda y sus efectos. El primer punto, hablaremos sobre la demanda, el concepto, la forma, el contenido y la estructura como tal, pues de este acto. Comenzaremos definiendo qué es la demanda. La demanda, pues como ya lo mencioné, es un acto procesal que da inicio al juicio, es decir, su presentación, si es admitida o no, cosa que veremos más adelante, provocará que se inicie juicio. Como por así decirlo, es el primer paso que se da para que pues una persona pueda intentar esos derechos que considera que han sido violados. Esto se presenta ante un juez, el cual verificará si se admite o se rechaza o si hay que hacerle modificaciones. Pero bueno, ahora proseguiremos a lo que es qué contiene la demanda. En primer lugar, en la demanda se expresa pues el tribunal ante el que se promueve este acto. Esto pues para saber qué órgano es el competente. En segundo lugar tenemos el nombre de la parte, o sea, del actor, y el domicilio. Esto es muy importante para identificar qué persona es la que está pretendiendo algo. Y en tercer lugar tenemos el nombre pues del demandado, ante quién, bueno, más bien no ante quién, sino contra quién va la demanda, y también se agrega su domicilio, esto con efectos de que se emplace oportunamente y pues él pueda contestar a la demanda posteriormente. También tenemos el objeto o los objetos que se reclaman en la demanda y también con sus accesorios. Aquí se refiere más que nada pues o sea, por así decirlo, como que lo que la parte actora se refiere, lo de dar, hacer o no hacer, lo que quiere que pues realice o no la parte demandada. Y pues aquí es donde recaen las pretensiones más que nada. De aquí, o sea, es donde se explica y se sabe qué es lo que quiere como tal la parte que inicia, bueno, que más bien que realiza la demanda. Igualmente tenemos los hechos en los que se fundan, pues, en los que se funda el actor. Aquí pues más que nada se exponen, se narran así claro y preciso cómo surgieron los hechos, qué es lo que está dando lugar pues a que se quiera iniciar este juicio. De igual manera tenemos las disposiciones legales que se aplican al caso, y pues de aquí son como los fundamentos legales, todo eso que está en la ley, de lo que la parte pues actora se apoya para poder iniciar este juicio como tal. De igual manera tenemos se añade más bien el valor de lo que se demanda. Esto con el propósito de saber qué juez es competente para pues llevar a cabo este juicio en caso de que se aceptara la demanda. Ahora vamos a ver los documentos que acompañan la demanda. Aquí en primer lugar tenemos los que fundan la demanda. Esto se trata pues más que nada de los documentos que emanan de, o sea, los documentos que emanan de lo que, o sea, los derechos que se invocan, así tal cual. De igual manera, bueno, un ejemplo de eso podría ser un título de propiedad. O sea, esto porque pues se quiere ejercitar como tal una acción reivindicatoria. Entonces esto provocaría pues que se requiera que se presente ese título como tal. De igual manera tenemos a los documentos que justifican como tal la demanda. Esto quiere decir que justifican a los hechos a los que se exponen en la demanda. Y en tercer lugar están los documentos que acreditan la personalidad de quien comparece. Aquí, por ejemplo, hay muchas veces que
que se requiere como tal un representante, entonces él debe probar que es legal su representación. Y también tenemos como cuarto lugar las copias pues del escrito de la demanda. Esto como para que quede no un ejemplar, sino pues como tal una copia de la demanda, y también los documentos que puedan pues que funcionen o que también puedan ayudar a que se pueda emplazar de manera correcta al demandado. Ahora vamos a ver la estructura de la demanda. La estructura de la demanda pues inicia por el proemio. Aquí van los datos de identificación del juicio como tal, por ejemplo, el tribunal ante el que se promueve, los nombres de la parte actora, de la parte demandada, su domicilio y pues lo principal, ¿no?, para identificar a las partes. De igual manera están los hechos, pues aquí es donde se exponen de manera precisa, clara, y se deben enumerar. Esto con el propósito de saber, bueno, enumerar cronológicamente, porque pues sí hay que tener como un punto de dónde inicia, dónde acaba y todo esto. Y vamos a hablar también ahora que es el derecho. Aquí es pues las disposiciones legales que apoyan o que fundamenten el derecho que quiere ejercer esta persona o que quiere que se le haga válido. Y como último punto tenemos los puntos petitorios. Pues aquí son las peticiones, las pretensiones que claramente quiere que se realicen, pues la parte actora es lo que quiere. Ahora hablaremos sobre la clasificación de la demanda. Aquí la demanda se clasifica por fundada. Esto quiere decir que se protege el derecho, pero sustantivo, o sea, las normas que emanan pues del Estado. La infundada, esto se refiere a que se pretende concretamente, pero no como tal no las regula el derecho vigente. Las simples, estas demandas se concretan nada más con la pretensión de la parte actora. Las complejas son varias pretensiones, no solamente una, y las de condena. Aquí se requiere que se cumpla pues una prestación, pero de manera negativa o de manera positiva. Ahora hablaremos sobre la declarativa. Aquí se pide pues como tal que el juez aclare una situación para que no se dé lugar a dudas, porque muchas veces pues se caen las dudas y pues se requiere más o sea, debe ser certero como tal, que no dé lugar a dudas. Ahora, la constitutivas. Aquí pretende que se transforme pues una situación que es incierta, o sea, que no se conoce realmente tal cual como fue. La unipersonal, aquí es por jurisdicciones voluntarias, pero la parte actora o la demandada es una persona. En las demandas colectivas pues se trata de varios actores o varios demandados. Y ahora hablaremos de la demanda principal. Esta es como tal la más importante, por así decirlo, porque el actor la ejerce y la exige como tal, o sea, exige la acción para que ya se inicie juicio. Y ahora hablaremos de la demanda accesoria. Esta pues se deriva de la demanda principal y provocando que se originen pues unos incidentes. Y la demanda unilateral, aquí por propio nombre es que se pretende, pues se busca que se inicie igual un juicio. Y las obligatorias y las facultativas, las obligatorias son pocas, pero por ejemplo la verbigracia, que se trata de que si alguien pide una medida precautoria, pues el actor tiene esa obligación, por así decirlo, de demandar en 5 días. Aquí se trata como de, o sea, es algo que se tiene que hacer, como el nombre lo indica, por obligación. Las facultativas, aquí pues quien considere que se le viola un derecho es quien puede o no demandar, es por así decirlo la voluntad de realizarlo o no. Ahora la interposición de la demanda. La interposición de la demanda es como tal presentar la demanda ante el juez competente o ante el tribunal. Esto pues con el propósito de que se hagan valer los derechos. Primero hablaremos acerca de
El tiempo, pues el tiempo no hay como tal, o sea, el actor puede decidir cuándo presentarla, cuándo no, pero eso sí debe tener claro los plazos de prescripción de la acción. Igual el lugar, pues aquí se presenta más que nada en la oficialía común de las partes para que este lugar les asigne como tal los juzgados a los que les correspondan. En este caso sería civil o familiar. La forma en la que se presenta puede ser oral o escrita. Pues escrita como ya la conocemos, se redacta un documento, se imprime y así. Y oral, esto es cuando se inicia un acta circunstanciada en la que es pues ahí se van tomando nota de los hechos, los derechos, las pretensiones y todo eso que abarca pues la demanda que ya es escrita como tal. Bueno, ahora hablaremos de los efectos de la presentación de la demanda. Pues como tal es que se interrumpa la prescripción, o sea, si no le está por otros medios, pues se interrumpe esa prescripción de liberar como tal al deudor de las obligaciones por el simple paso del tiempo. En segundo lugar tenemos que, o sea, como tal, se señalar pues el principio de la instancia en la que se va a llevar a cabo. Esto que provocando pues que el juzgador como tal pues ya pueda iniciar el proceso, es como dar paso o el parteaguas para que se inicie el proceso. Y en tercer lugar, pues que se determine el valor de las prestaciones. Esto pues para saber también qué juez es competente. Ahora hablaremos sobre la admisión de la demanda y sus efectos, perdón. Por ejemplo, cuando se presenta la demanda, pues más que nada ante el juez o el tribunal que corresponda, aquí no se examina como tal los fundamentos, porque lo que se quiere es saber si se admite o no, sino, como ya mencioné, se examina pues su admisibilidad, es decir, si cuenta con los requisitos que se necesitan para que ésta proceda o dé paso a que se procree el juicio como tal. Aquí si se admite, pues se le va a dar el trámite para que se pueda desarrollar el juicio, pero pues esta decisión ya la toma como tal el juez. Y una vez que ya se presente con todo y los documentos, la demanda, los documentos que se acompañan, pues con las copias y aquí se traslada a las personas con quien, o sea, se traslada para que se pueda emplazar al demandado. Y aquí pues ya tiene un plazo de 9 días para que pueda contestar la demanda. Aquí, si la demanda pues fuera irregular, oscura y así, pues el juez va a prevenir a la parte actora con el fin de que lo corrija o la complete en caso de que falte algo, y obviamente aquí sí le precisa sus defectos como tal, y esto para que ya se le pueda dar pues curso a la demanda, o sea, que se siga el trámite. Dentro de las medidas que tenemos, que son las medidas que como tal que pueden adaptarse esto al tiempo de la admisión de la demanda, pues ya que se admita la demanda, el juez va a ordenar que se emplace, como ya mencioné, a la parte demandada. Tiene un plazo de 9 días y se puede mandar a que se practiquen medidas, como ya mencioné, que la parte actora haya solicitado. Estas deben proceder respecto al tema pues del juicio, no pueden salirse más del tema. Por ejemplo, si se tratara pues de un juicio que verse sobre alimentos como tal, la pensión alimenticia, pues se va a solicitar al juez que se solicite pues a favor de el peticionario, es decir, del actor, pues una pensión provisional. Esto ya porque pues los alimentos son algo muy básico, y más si se trata de menores, que ya sabemos que el derecho siempre lo que pretende es proteger lo más que se pueda pues a los menores que caen dentro del grupo de los grupos vulnerables o pues que necesitan más atención. Otra de las medidas que se pueden tomar, pues como ya dije, estas medidas son, pues depende del caso, no siempre van a ser iguales. Otras que se pueden tomar puede ser el aseguramiento pues de documentos
o que se embarguen los bienes o cosas. Referente a la ampliación, al desistimiento y todo eso de la demanda, pues la ampliación es como una transformación o más que nada, ¿cómo puedo explicarlo? Aquí se trata de que se modifique, se cambie o simplemente se agregue algo a la demanda. Pero aquí es favorable si aún no se ha emplazado al demandado como tal, porque se retira, o sea, la parte actora retira la demanda, la corrige o la transforma en lo que tenga que hacer y de nuevo la puede presentar. A eso se refiere. El desistimiento como tal, pues es dejar de ejercer, o sea, es esa facultad que tiene una persona o la parte actora en este caso, de poder renunciar, por así decirlo, al derecho, a la pretensión, a eso que pues haya querido desde un inicio. Y hay tres tipos. En primer lugar tenemos al desistimiento de la demanda. Aquí pues simplemente se retira la demanda y eso debe ser antes de que se notifique pues como tal a la contraparte, al demandado. También tenemos el desistimiento de la instancia. Aquí como ya se llamó a juicio al demandado, pues se requiere que él también pues dé su consentimiento de si seguir o no, seguir si está de acuerdo o no con esta decisión que ha tomado pues como tal la parte actora. También tenemos el desistimiento de la acción. Aquí pues provoca que se extinga como tal la acción. Aquí no requiere el consentimiento pues de la contraparte. En los tres casos, pues las cosas vuelven al estado de como estaban antes de que se tramitara o de que se presentara la demanda. Y aquí la parte que haya pues realizado el desistimiento tiene como tal la obligación de pagar las costas, perjuicios y todo eso que le haya provocado a la otra parte, a menos de que exista un convenio en contrario. Ahora hablaremos del desacatamiento, que yo lo entendí como el desechamiento de la demanda. Aquí esto sucede cuando no se cumplen con los requisitos que mencioné al inicio, que son los que están presentes en el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, o en caso, por ejemplo, de que el actor no acredite como tal su personalidad, que el ejercicio de la acción pues no reúna esos requisitos que se necesitan, que se elija una vía equivocada, que no sea ordinaria, mercantil, por ejemplo, o que el juez no considere que no es competente para realizar pues como tal o para saber conocer de la litis del juicio, o que el actor o el demandado no tengan esa capacidad de ejercer esa acción, de presentar la demanda. Y ahora hablaremos sobre el emplazamiento. El emplazamiento como tal es el llamado que se le da a la parte demandada con el propósito de que pueda pues contestar a la demanda, que se pueda aparecer como tal y que conozca que existe una demanda en contra de él. Los efectos pues como tal del emplazamiento son pues prevenir el juicio a favor del juez que lo está realizando. En segundo lugar, tenemos que se sujete como tal pues al emplazado ante el juzgador que lo está pues emplazando, que lo mandó a llamar, por así decirlo. También es obligar al demandado a contestar la demanda. ¿Por qué? Pues porque aquí se va a elegir, o aquí es donde inicia como tal y se conoce del juicio, en razón de que pues esta persona pues puede allanarse o simplemente proponer su solución a esta controversia que existe. También que se retrase pues el cumplimiento de la obligación por mora, es decir que pues ya tiene mucho tiempo que no cumple, por ejemplo en un caso de alimentos, pues esto es lo que, o sea, que se obligue, como ya mencioné, pues a pagar o a dar pues ese derecho de alimentos. Y aquí pues que el retraso de los cumplimientos, o sea, de la mora, o sea, que ya no haya más. Y también
se origina pues que, que exista interés en las obligaciones de carácter pecuniario, es decir, del dinero. En cuanto a la nulidad de pues este emplazamiento, pues habrá siempre que, por ejemplo, por incidente de la nulidad, pero de las actuaciones. ¿Esto a qué se refiere? A que se viole como tal el emplazamiento. También habrá nulidad de emplazamiento mediante una apelación extraordinaria o también a través de un amparo directo, esto con motivo de que se viole pues el procedimiento como tal. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Como conclusión, puedo decir que la demanda es algo muy básico que se debe aprender pues desde, desde pues semestres, desde los primeros semestres, porque es algo fundamental y más en materia civil, que para mí esta materia es como de la que desprenden todas, yo así lo siento, porque tiene como que los principios básicos, o sea, esta materia es muy completa y de hecho es de los códigos que más entiendo, el civil y el de procedimientos civiles, porque pues sí, o sea, o sea, aquí vemos la importancia de la demanda, que desde un inicio, o sea, es como el parteaguas para que se inicie esa controversia, y sobre todo también es importante saber los requisitos, esto con motivo de que pues se pueda ya procrear el juicio como tal, que se inicie y que no se espere más tiempo a que pueda prescribir la acción. Muchas gracias.